Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Ciudad del Maíz y como lo prometimos, aquí está la primera edición de un podcast hablando acerca de la historia y la cultura de aquí de nuestro pueblo y encaminados hacia a lo que se viene en cuanto también a turismo. Y pues hoy tengo aquí con nosotros a Oscar. Me gustaría que les platicara acerca de su punto de vista, de lo que él ha vivido aquí y dentro de los conocimientos que él ha tenido. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué te parece el proyecto que estamos empezando? No, pues me parece muy interesante y me da gusto que, pues, más que nada, como dices, iniciar estos podcasts que vas a estar realizando, y me da gusto por la invitación también. Y pues sí, les vengo a platicar un poquito acerca de lo que son, pues, algunas cosas o hechos que han sucedido aquí en Ciudad del Maíz a lo largo de la historia, platicarles mis puntos de vista y pues compartir con ustedes el conocimiento, poco o mucho, ustedes ahí juzguen, que he adquirido a través de los años. Está muy interesante la forma en la que están planteando ahorita el ingreso de proyectos acerca de cultura y acerca de turismo. Y a mí me parece importante la historia más que nada porque es lo que tenemos perdido. E incluso hay unos proyectos que también vienen en puerta que son acerca de la biodiversidad en cuanto a plantas, en cuanto a flora, fauna, y todo eso se le va a regalar a los niños de primaria, secundaria, para que tengan un conocimiento más vasto que nosotros desgraciadamente no tuvimos ese tipo Conocimientos. sí, pues de personas que nos acercaran hacia lo bonito que tiene realmente. Porque yo pienso que más que las bellezas que se tienen ahorita previstas, estaba escuchando ayer unas pláticas en una radio de aquí de Ciudad del Maíz, Ajá. y tienen una noción muy sesgada acerca de las riquezas de aquí y solamente tienen ciertas perspectivas que les han brindado, pues me imagino que es por lo mismo, ¿no? El contexto histórico que han tenido las personas, pues es lo que pueden hablar acerca de lo que ellos han vivido. Pero a mí lo que me llamaba la atención es el hecho de que conozcan cosas muy vanas, como el presidente Miguel Barragán, de los hermanos Zedillo, pero sin embargo no conocemos un contexto histórico de los héroes nacionales que realmente fueron. Entonces, por lo tanto, no tenemos forma de sentirnos orgullosos como tales de la historia porque no la tenemos plasmada tal cual es. Sí, y más que nada los jóvenes de hoy en día, hay muchos jóvenes que a veces hasta se avergüenzan de lo que es su cultura, sus raíces, decir de dónde vienen. Ahora siento que con el nombramiento de Pueblo Mágico aquí de Ciudad del Maíz, pues que digan realmente, que digan con gusto de que no, pues soy de Ciudad del Maíz, soy de tal, y pues que levanten la mirada y que se enorgullezcan de lo que son sus raíces, su cultura, en general su gastronomía, su flora, su fauna, como tú lo comentabas, y que más jóvenes se sigan sumando desde niños, desde que empezamos lo que es la primaria, secundaria, bachillerato, que es donde estos planteles pueden dar lo que es la mano a lo que es la cultura y lo que es la historia, más que nada. Empezar por nuestro municipio, ya después de ahí al estado, del estado a lo que es La nación, ¿no? la nación, exactamente. Por ejemplo, ahorita nos vamos a empezar a basar en algunos libros que obtuvimos, o sea, que hablan acerca de el contexto histórico de este pueblo. Y todavía nos faltan por conseguir un par de libros más. Voy a tomar en cuenta un par de libros que leí en mi niñez, o sea, de donde los profes también pues te encargan, ¿no? De que leyendas, Exacto. historias así locales. Y estoy buscando esos libros para también compartir con ustedes algunas de las leyendas locales, historias y de héroes locales también, que también es muy importante. Y pues ahorita vamos a empezar con lo que tenemos a la mano, ¿no? Que pues son libros de, por ejemplo, en Palomas, en la historia nacional del profe Magdaleno, que ya lo teníamos considerado. Lo vamos a empezar a leer y conforme vayamos avanzando en el podcast vamos a ir introduciendo temas que no nos estamos sacando a la manga, sino que simplemente estamos tomando de otros escritos de historiadores importantes que ha tenido Ciudad del Maíz. Por ejemplo, don Modesto Esquivel tiene libros muy interesantes también. Uh-huh. Y Sonia Saucedo Aguilar.
Y me parece una labor muy noble la que ellos hacen en cuanto a la escritura de estos libros, porque normalmente la historia siempre queda en manos de los triunfadores. Entonces, si los triunfadores fueron unos nefastos, no hay manera de desmentirlos si no existen ese tipo de escritores por el otro lado de la moneda, ¿no? Exacto, y aparte te digo, así como nosotros buscar la forma de conocer, la forma de conocimiento, de nutrirse, cada uno, pues el conocimiento es poder en cualquier área que tú seas laboral, política y social. El conocimiento siempre va a ser poder. Si tú no sabes de dónde naces, dónde creces o cuáles son tus orígenes, qué es lo que te rodea, pues vas a ser un completo desconocido totalmente. He estado leyendo también los libros aquí que comenta Enrique. Y pues yo les puedo comentar pues desde los inicios de mi cultura, de la etnia Shui, que actualmente se les conoce como Shui. Y más que nada, ahorita la palabra Pame está siendo erradicada por lo mismo que se utilizaba con forma, ¿cómo se dirá? Pues forma peculiar de llamarla, era como racial en aquel entonces. Y poco despectiva, a poco, se puede decir. despectiva, exactamente. Se han hecho leyes en las que pues ellos ya no aceptan ser nombrados como Pames, sino que se les nombre como lo que son Shiwi, que es su cultura. Y por ejemplo, también es interesante saber de dónde proviene, que también tiene una cercanía con la cultura náhuatl y que la lengua pues también tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, también otro de los temas que quisiera tocar principalmente, que incluso nuestro gobernador ya lo tocó el tema, de lo más conocido de nuestro pueblo a lo largo de la historia ha sido que se conoce como el pueblo de las dos mentiras, y aquí vamos a desmentir eso, a qué se debe y por qué la gente tomó tanta jiribilla. O sea, eso es entendible, porque por ejemplo en la capital tú eres de un pueblo, de otro pueblo, y se tiran pues como que carro, ¿no? Entre unos y otros. Pero, por ejemplo, la primera mentira de que no es ciudad. Ok, pues si te vas al contexto en el que fue nombrado ciudad, pues bueno, Ciudad del Maíz tuvo teléfono para llamadas, incluso antes que Ciudad Victoria, tuvo acceso con carreteras antes que muchas ciudades, que actualmente son ciudades muy grandes. Entonces, por el tamaño de población, por el tipo de servicios que brindaba la población, fue denominado como, primero valle, porque o sea, sí, por la denominación geográfica estamos ubicados dentro de un valle, y posteriormente nombrado como la Ciudad del Maíz. Y o sea, de ahí empieza todo este mame, ¿no? De que si somos ciudad, si no somos ciudad. O sea, en el contexto, por ejemplo, que se vivía en ese tiempo, también por lo que se le llamaba Ciudad del Maíz, es porque aquí era una bodega con la que se distribuía el maíz a nivel nacional. Entonces, a lo que yo tengo entendido, lo que actualmente es la Comisión Federal de Electricidad era la alhóndiga donde se hospedaban los comerciantes y donde se comerciaba todo el grano, y principalmente por eso fue tomado el nombre Ciudad del Maíz. Ahora que si no hay maíz actualmente, pues yo pienso que ha habido cosas que han orillado. Por ejemplo, en la inseguridad que provocó en el 2012, orilló a que muchos ganaderos, muchos campesinos se fueran de aquí, y actualmente estamos compitiendo dentro de las mismas localidades. Estamos compitiendo por el elote más grande. Entonces yo pienso que eso ya quedó en el pasado incluso, ¿no? O sea, ese mame también está anticuado en cuanto a eso. Y pues la gente que lo conoce como las tres mentiras, que por el cine, pues la verdad yo pienso que ese cine, si lo restauramos, sí, realmente sería más que un encanto, ¿no? Platicaba yo con mis amigos acerca de este tema y decían, aunque no pasen películas que están saliendo actualmente, porque para hacer contratos con Cinemex o con lo que son con Fox, con los grandes del cine, pues sí estaría. Pero ¿no te imaginas ahí algunas películas de las antiguas, de aquellas de la época de oro de México, aquellas que sí se podrían transmitir a través de este cine? Sería como un cine de culto más que nada. Las películas de antaño como la de Macario, lo que son las de la India María, Cantinflas. Bueno, yo tuve la suerte de que un día estaba viendo la televisión aquí, y a mi papá le gusta mucho ver películas antiguas, así de lo que él veía, ¿no?
Entonces, él se fue y me dejó a mí viendo algo que estaba viendo yo en la televisión con él. Y en ese pueblo, en esa película, aparecía una feria en la que se alcanza a distinguir que es en la plaza de Ciudad del Maíz. La película se llama La Caponera y salen artistas muy, muy, muy prestigiosos. Oye, y la voy a buscar. sí, está muy interesante. Y, por ejemplo, todo ese tipo de cosas de el Tepeyac, la familia del Tepeyac, los dueños originales del Tepeyac. Los Pasquel. Ajá, lo que vienen siendo los Pasquel, lo que viene siendo, por ejemplo, también la familia del Negro Marcelino, que actualmente todavía siguen vigentes en cuanto a la tradición que él dejó. Y a mí el Negro Marcelino me parece un personaje muy, muy importante porque tiene un contexto también en el que apenas estaban saliendo en auge ese tipo de música de los guapangos, y que otro día voy a hacer un podcast con mi hermano que él está muy metido en el tema y él sabe mucho más acerca del tema y que él nos brinde como que su opinión acerca del posicionamiento que tuvo el Negro Marcelino dentro del ámbito de los guapangos, que yo pienso que es muy, muy, muy conocido, al igual que el Dr. Chesani. O sea, mis respetos para ese tipo de gente, pero el Negro Marcelino sí dejó muy en alto la casta de aquí de Ciudad del Maíz. La verdad, y pues actualmente, hasta el momento, se le sigue rindiendo lo que es el homenaje al natalicio y la vida del Negro Marcelino. Pues yo, más que nada, yo me enfoco más en la historia de mi cultura, de donde trasciendo, que mi abuela fue originaria de la etnia Shui, de aquí del municipio de Ciudad del Maíz. Ella hablaba lo que era el dialecto, sus hermanos hablaban el dialecto, mis tatarabuelos hablaban el dialecto, cosa que pasando de generación a generación, pues después fue en declive. Pues por tantas cosas, primero por la discriminación hacia nuestra raza, lo que era la inmigración, bueno, lo que emigraban a trabajar por la falta de empleos aquí en el municipio, y entre otras tantas cosas que se fue desapareciendo o que fuimos aprendiendo más que nada culturalmente, por lo que es que la mayoría de las personas ya se hablaba el español, entonces ya no había una necesidad básica para comunicarse en este dialecto, entonces nos vimos en la obligación ya de empezar a hablar lo que es el español. Por ahí no sé si pueda contarles un poco de la historia de cómo se fue formando Ciudad del Maíz y... Sí, mira, eso es a lo que vamos a empezar con un poco de preguntas. Ok. Y algo que lo que yo quería también como que recalcar mucho es que algunas personas, así como tú lo dices, tenían una pena hacia sus orígenes debido a la occidentalización que vivimos, de que estábamos dentro de unos estándares americanos, y ya todo eso, yo pienso que también ahorita ya todo eso iba en declive, porque ahorita también tienen ya más renombre las tribus étnicas. Incluso hay filósofos de tribus, hay chamanes que son muy reconocidos en cuanto a su conocimiento de metafísica, de herbolaria, de medicina homeópata. O sea, y todo eso yo pienso que es más importante aún que solamente lo cultural y el arte. Porque, o sea, es muy importante el arte y lo cultural, pero eso solamente es un reflejo de lo que nuestra civilización era en tiempos remotos. A mí algo que me gusta también hacer un paréntesis siempre cuando hablamos de los temas de los indígenas. Por ejemplo, tú mencionas que se les fue... Básicamente se fue prohibiendo la religión que predicaban y el idioma que ellos hablaban, a punto de que si tú hablabas ese idioma era posible que te asesinaran. Empezaban castigos como latigazos en aquel entonces por los hacendados, y pues sí, a llegar al extremo de, pues sí, matar a lo que era la persona indígena en aquel entonces. Incluso también en los libros nos cuentan que ellos mismos, a tal grado de no querer cambiar sus ideales, pues ellos preferían lo que es el suicidio en aquel entonces. Y eso está muy interesante porque toda la gente piensa que nos vinieron a hacer un favor en cuanto a la evangelización, en cuanto a la civilización que nos dieron, y yo pienso que eso es totalmente lo contrario, que estábamos más avanzados y que solamente nos hicieron retroceder en nuestras costumbres, en la forma en la que se movía nuestra civilización. Y por ejemplo, una pregunta que yo te quiero hacer, yo escuché ayer en una plática que mencionaban que pues la tribu étnica Shiwi
tenían que sentirse orgullosos por haber contribuido en la construcción de todas las casonas. Y yo opino todo lo contrario, que para mí no es un orgullo que alguna de mi familia hubiera trabajado en eso porque no eran condiciones adecuadas en las que trababan, o sea, eran unas condiciones de esclavismo. Eran esclavismo en aquel entonces. Y hablando del esclavismo, pues te pagaban ¿cuánto? 1 litro de maíz al día. Con 1 litro de maíz al día, pues no hacías nada. Tenías que alimentar a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Y incluso hay niños desde que también los utilizaban, niños, niñas, desde que empezaban a trabajar, porque no tenían derecho a la educación, no tenían derecho a la salud. Ellos tenían sus propios medios para educar a sus hijos dentro del hogar. Lo que se encargaba la mujer dentro de él era educar a los hijos, y tenían como doctor o como médico, pues como tú dices, chamanes. Al brujo mayor, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, también dentro de esa cultura de nosotros, como tú sabes, el primer asentamiento que hubo aquí de las culturas indígenas fue en el pueblo y en el ejido de San José. Entonces, yo también en una de esas leyendas que leí de niño, recuerdo mucho y nunca se me va a olvidar la historia de un brujo mayor de aquí de Ciudad del Maíz, que era Nahual. Entonces esa historia yo pienso que es importante también volver a sacar todo eso a la luz y que la gente sepa la riqueza cultural que tenemos en cuanto a leyendas y todo eso se da un tinte a Guanajuato, no sé, algo así. Exacto. Fíjate que sí, ahora cuando viene Pueblo Mágico, sacar todas estas historias no estaría de mal. Yo por ahí tenía pensado hacer como una enciclopedia de personas de nosotros en la actualidad, una enciclopedia de más que nada algún poema, algún canto que tú le quieras dedicar a... Sí, como te comentaba, quería hacer una enciclopedia de lo que es cantos, poemas, algunas frases o de personajes que se acuerden de aquí del municipio, y que eso participe lo que es toda la gente como tal. Para esto, a crear una página de internet donde puedas acceder de manera gratuita y ahí se publique lo que es cualquier tema de estos, obvio, con la autoría de cada uno. Esto sería sin fines de lucro, solamente pues hacer como que más aportaciones de nuestra cultura y nuestra tradición, pero sí sería de cantos, de algún refrán o algún poema que tú le dediques al municipio. A mí me gustaría agregar que la Llorona sí es de aquí, carnal. De aquí es del Maíz. Sí. Eso dicen de todos los pueblos, ¿no? Pero de hecho hay historias de que la Llorona es de diferentes partes. Hay una Llorona en cada municipio. En cada municipio, güey. Sí. A una pregunta que yo te quería hacer, ya volviendo al tema de los chiwis. Ajá. Acerca de la religión. En la actualidad, ¿qué religión practican o cómo se sienten ustedes con la imposición de la religión católica? Mira, ahorita en la actualidad hay 2 regiones, Xihui Norte y Xihui Sur. Nosotros que nos basamos más aquí en Ciudad del Maíz es la Xihui Norte, que somos el pueblo norte de esta lengua o de toda esta etnia. Nosotros en la actualidad pues sí fuimos cambiados en su totalidad. Por ahí estaba ayer haciendo un live donde hablaba de que la primera iglesia que se hizo aquí fue hecha por lo que son los pames, los xihui. Se les pagaba lo que es 1 litro de frijol por cada piedra que llevaban y la construyeran. Ahora en la actualidad se le conoce como el culto, que fue la primera iglesia. Después hubo... Bueno, haciendo un paréntesis en este tema, también te comento que ayer estaba escuchando una plática en la que se referían a que la tribu Xihui sentía como que un sentido de pertenencia hacia las construcciones de las casonas, de las iglesias, a lo que yo difiero totalmente por la cuestión en la que estaban trabajando en condiciones bien mal, ¿no? Condiciones de esclavismo. Entonces, todo ese tipo de cosas yo no pienso que sean como un orgullo para la tribu, ¿no? Es más como que un pasado negro, un pasado oscuro. De hecho, sí, y por ahí más adelante les vamos a contar pues algunas historias negras de lo que vivió lo que fue la etnia en aquel entonces, en la época de la Revolución, incluso antes cuando llegaron los asentamientos españoles. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, creo que en la actualidad sí se hizo muy catolicista, y a diferencia de nuestro contraparte, el Xihui Sur, que fue en Santa María Acapulco, que es el lugar que más ubico, que es donde hablan en la lengua Xihui Sur, variante sur,
mira, comparaba lo que era estas dos. Allá se terminó la edificación de su iglesia. A poco tiempo que empezaron a ir a la iglesia y dejando de lado al Dios en el que creían, que era el Dios trueno. El Dios trueno era quien espantaba los males de cualquier lugar. Era el que avisaba de las lluvias, el que proveía, el que protegía. Era el Dios en general para ellos, el Dios principal. Una similitud con Tlaloc, ¿no? Ah, claro, con Tlaloc, que era el Dios de la lluvia. Igual aquí en nuestra cultura sería el Dios trueno. Este Dios trueno, dicen en la historia que cayó un rayo directamente sobre la iglesia de Santa María Acapulco, quemando lo que es todo el recinto y todo esto. Entonces fueron con el Donajú. El Donajú es el brujo mayor, exacto. Y él les comentó que esto es a causa de que estaban perdiendo su pertenencia, estaban cambiándose a cosas que realmente no les pertenecían a ellos, lo que era el catolicismo, la creencia en los santos que ellos traían. Como un castigo divino. Exacto, un castigo divino. Y yo comparaba aquí en Ciudad del Maíz que 2 veces el huracán tumbó la iglesia que edificaron los Xiuhit, pero a diferencia de Santa María Acapulco no tomaron como que esa conciencia de por qué están pasando los hechos, sino que la iglesia la movieron a un lugar más alto, más elevado, y continuaron con la creencia que trajeron los españoles. También nos cuentan que cuando unas personas no querían asistir a lo que era esta congregación de la iglesia, pues eran obligados, eran incluso arrastrados para ir. Sí, pues dentro de las imposiciones católicas todos conocemos, ¿no?, las prácticas que en nombre de Dios realizaban las iglesias como imposición de sus religiones, que pues eran tortura y pues cosas más oscuras psicológicas y otras cosas como también de rituales, que pues a final de cuentas ese era su objetivo, ¿no? Terminar con todas nuestras civilizaciones para poder establecer la suya y no tener ese tipo de rebeliones, ese tipo de... Es un control masivo más que nada. Sí, y pues gracias a que la historia está escrita por personas que no tienen nada que ver con nuestros linajes de ancestros nativos de estas tierras, es que nosotros no tenemos ese conocimiento de cómo realmente fueron las cosas, porque solamente estamos a lo que nos enseñan los libros de educación pública. Que, pues, ajá, y que nos enseñan lo básico, biología, matemáticas, español. Y en cuanto a historia no se acercan a la historia local, solamente nos enseñan la historia que, pues también me imagino que tiene que estar bien mal contada, ¿no? Por el hecho también de, por ejemplo, Pancho Villa. Villa Como héroe y así. Sí, Pancho Villa en la actualidad ya lo están investigando por todos lados de que pues las prácticas que realizaba también no eran del todo buenas. Exacto. Pero pues igual y si revisamos con la moralidad actual, pues muchas cosas no las veríamos bien. Entonces otra pregunta acerca de la cultura. En la actualidad, ¿hay personas que todavía, o sea, aquí en esta población de Ciudad del Maíz, que todavía practiquen la religión antigua de sus ancestros? ¿O en su totalidad todas las personas, como quien dice, se impusieron a lo que les obligaban? Mira, en la actualidad pues practicamos desde tiempos ancestrales lo que es el Día de Muertos, que viene siendo una cultura muy antigua, lo que es el Día de Muertos, honrar a nuestros muertos, que vendría siendo pues que sí, que siguen con esta tradición que no ha muerto y que no dejaron morir aunque hayan venido lo que son los españoles, se siguió haciendo esta tradición. También existen lo que son las danzas para honrar, ya no sea al dios del trueno o al dios del sol o de la luna. Esa era otra de las preguntas que me estaba reservando y me parece perfecto que la hayas tocado. Ajá. Yo tengo una pregunta de lo que conocemos nosotros por fuera de los diablos. Okay. ¿Los diablos ustedes los ven como un ritual, las danzas que hacen como buscando un beneficio hacia sus dioses, o lo hacen más hacia la forma artística, la forma cultural? ¿Cómo lo ven ustedes ese tipo de representaciones de los diablos? Ok, mira, yo lo veo más dentro del catolicismo y una mezcla de lo que es la palmería. Esto es desde mi punto de vista, no quiere decir que yo tenga la razón o así. Cada quien no es definitivo, ¿no? Estamos dando puntos de vista y conocimientos en cuanto a nuestras vivencias. En mi punto de vista, creo que esto se tomó de Barrabás. Todos ahí sabemos quién fue Barrabás, qué hizo y todo eso en la cultura católica que nos han enseñado. Era este ladrón que fue liberado y fue cambiado por Jesucristo. Aparte que también es una representación del mal.
fue cambiando conforme a lo que nos traían, lo que era el Vía Crucis, en aquel entonces lo que eran, desconozco, por ahí nos contaba lo que era el señor Ángel, que es de la Villa de San José y que también ha hecho el Vía Crucis durante mucho tiempo. Nos contaba que en la Villa de San José, antes lo que era el jardín que está ahí, el parquecito, era un campo de béisbol gigantesco que fue donado y que luego fue llevado que fueron echándole tierra poco a poco para hacer el monte que está ahí donde se hacen actualmente las crucifixiones. Bueno, nos contaba también de que desde antes cómo se inició todo esto del Vía Crucis, de los diablos ya tienen una sinfín de años, de décadas que iniciaron. Yo por ahí... Una cosa que también quería rescatar de los diablos. Ajá. Ayer estaba escuchando una plática donde comentaban que en algunas administraciones pasadas querían omitir a los diablos, y yo pienso que eso es una total falsedad, porque a mí me tocó vivir la inauguración del museo de Ciudad del Maíz, que fue inaugurado por el señor Carlos, que lo conocíamos aquí todos como Carlos Vidrios, el buen amigo, le mandamos un saludo, y que me parece una labor muy noble, de lo más noble y de lo más amorosa hacia el pueblo, en el contexto de que es un proyecto sin fines de lucro y le dio ese realce que necesitaba el pueblo en el momento. Y desde que yo tengo ese uso de razón, aquí ha sido lo más top de la cultura de aquí. Entonces en ningún momento yo soy consciente de que lo hayan querido omitir. Al contrario, todos los años es lo que la gente más espera de Semana Santa aquí. Sí, en Semana Santa, exacto. Eso es... Y sí, y empieza lo que es en la Villa de San José, que inician su ritual agradeciéndole a San José, se hincan, se persignan desde la iglesia, y es donde empieza lo que es todo esto de la quema de los Judas. Pero inician desde antes, desde que empiezan a buscar a Jesús por su casa, de casa en casa, como los romanos en aquel entonces. Por eso te digo, es como una mezcla del catolicismo y una mezcla de lo que se creía en aquel entonces. Que no llega a ser sincretización, como en otras religiones. Por ejemplo, la religión cubana, lo que se conoce como la santería, tiene una sincretización de sus dioses con los católicos, porque en el momento en el que ellos les empezaron a impedir rezarle a sus propios dioses, ellos dijeron de que pues no le puedo rezar a mi Dios, pero igual le puedo rezar a un Dios tuyo pensando que es el mío. Entonces ahí es donde entra ese tipo de sincretizaciones, y yo suponía que era algo parecido, pero veo que no llega hasta ese punto. Te digo, pues aquí ya difiero yo desde mi punto de vista a lo que las personas, a lo mejor este es tu punto de vista, y pues sí es diferente a mi punto de vista, pero a lo mejor y en una de esas sí, pero por lo que eran las manualidades y las cosas que ellos hacían. Yo recuerdo que se les rezaba, bueno, nos comentan lo que es nuestros amigos de Santa María Acapulco, que es lo más cercano a lo que es la cultura, que no ha muerto, lo que son sus tradiciones, a diferencia en otras partes, como es nuestro pueblo de Ciudad del Maíz. Allá se les bailaba a lo que era se les rendía ofrendas a lo que es para pedir lluvia, y era al dios del trueno. ¿Qué se hacía? Pues se les llevaba comida, que al final del día pues se repartían a las personas que estaban ahí, se les danzaba, había danzas de pie, había flautas, que los sones de la guitarra y el violín, que se les conoce como minuetes, tocaban minuetes, había minuetes. Aquí quiero hacer un paréntesis, hay minuetes para cualquier ocasión. Minuetes para pedir lluvia, minuetes para despedir al cuerpo en los difuntos, y minuetes para recordar, que se toca en los días de Semana Santa o lo que es el Día de Muertos. Porque en el Día de Muertos pues se hacen otro tipo de danzas y se toca otro tipo de cantos. Entonces siento que si queremos saber más de nuestra cultura, nos enfoquemos más en lo que es nuestra cultura hermana de Santa María Acapulco, que es donde pues realmente no murió su tradición y su cultura. Siguen invictas, ¿no? Siguen invictas, exacto. Ok, otra pregunta que te quiero hacer. Ustedes, cuando tu abuela, o no sé, la persona que más, porque por lo que yo tengo entendido, había personas mayores que estaban encargadas como de darle sabiduría a las personas que seguían, ¿no? En la actualidad se conserva eso. ¿Qué tipo de conocimientos son los que se les considera importantes para transmitirlos a sus descendientes?
Mira, aquí principalmente, como tú dices, del brujo mayor, pasaba a lo que era a algún sobrino, a algún hijo, porque no podía pasar de personas normales, sino que esto era Entre dones, personas que tenían dones. Exacto, que tenían dones, que soñaban que iban a hacer esto. Había personas que soñaban que miraban todo blanco o que tenían visiones del futuro también. Entonces ya se decía que ya tenían el don para curar. Y creo que estos se aislaban para poder tener más conocimiento, más sabiduría, y solamente podían ser visitados para darles de comer, que se les daba frijol y agua. Y tortilla, era lo único que se les daba. No sé por cuánto tiempo vivían aislados para adquirir este conocimiento y pasar de uno a otro, pero también tenían que protegerse mucho de otras personas que tenían este poder, porque a veces se robaban los poderes de uno a otro. Y esto se les conocería como donajus, que así se llama en nuestra cultura. Yo supongo que la leyenda esa del Nahual es más que nada eso, ¿no? El brujo más poderoso que puede existir aquí. Entonces, en cuanto a eso, más que un miedo, la gente le debería infundir un respeto, ¿no? Lo veneraba más que nada. Porque era si tú te sentías mal, o si querías protección, o así, tenías algún problema, pues acudías a él, y él era el que sabía de conocimientos ancestrales que fueron pasados de generación a generación, conocimiento de medicina en plantas, conocimiento de, pues, aconsejarte, darte un consejo. Pues era con estas personas con quien tú acudías. Sí. Como dices, de mi abuela, siento que lo que más ella me dejó a mí fue la cultura, pero que en un momento de mi vida yo sí dije como que no, la dejé, y por más que nada... Es un arrepentimiento que muchos pasamos, el no poder disfrutar de eso con tus abuelos por no ser consciente de lo importante que es. Y ahorita yo agradezco mucho tener a mi abuela y poder platicar con ella, porque enriquece mucho saber de dónde vienes y tu contexto histórico. Exacto. Otra pregunta que te quería hacer acerca de la cultura Pame. ¿Por qué la gente toma esa descripción de Pame como penoso o como algo retraído? Es que por la cuestión de que en la actualidad cómo se utilizaba, era muy peyorativo, muy descriptivo. Se empezó a usar la frase pamito, por ejemplo, mirabas a alguien con mucha pena, es pamito, que es muy pamito, está pamito, o no sabías alguna cosa, porque es un indio, o este tipo de palabras pues realmente no nos describen a nosotros, sino que fue algo tomado por los españoles, que la palabra proviene de mapi, creo que se llama, muepa, así que se repetía muchas veces, porque era no quiero o no, era un no, y de ahí los españoles pues dijeron, los vamos a llamar así, como los pames. Era una negativa, pero era una negativa a lo que ellos no querían hacer, ellos no querían hacerlo, y ellos los estaban ordenando, lo que eran los españoles, y ellos repetían mucho muepa, que después con el tiempo pues ellos entendían que decían que eran pames. Igual que los gringos, ¿no? En nuestro caso, que era el ejército vestidos de verde, gringo, y pues de ahí gringo. Se nos quedó, ¿no? Exacto. De los gringos. Nos hacemos como que estas palabras que a veces no existen, no existen como tal, pero ya nos dicen, tú eres esto, pero no somos. Sí. O sea, y nosotros en la actualidad pues queremos que seamos llamados como nosotros nos sentimos identificados, como Shui. Que sería la forma más correcta. Shui quiere decir indígena en nuestro dialecto. Para nosotros los Tenec les podemos decir Shui, porque ellos son indígenas. Para los mayas les podemos decir Shui, porque también son indígenas. Pero es nuestra forma traducida a decirlo, Shui. ¿Cómo se consideraba esa cultura en cuanto a la guerra? ¿Cuáles eran sus prácticas de guerra? ¿Cuáles eran sus posiciones en cuanto a política, a estrategia? Pues mira, más que nada ellos servían a los hacendados de aquella época aquí en Ciudad del Maíz. Estaba lo que era Miguel Barragán, Felipe Barragán, y tenían otro tercer hermano, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran tres que estuvieron casados con las hermanas de estas Ortiz de Zárate y Moctezuma. Entonces ellos servían a ellos aquí en la casa barregueña
porque ahí les prestaban para vender cosas, para vender sus artesanías y todo eso. Sus producciones. Cuando se hace lo de la guerra, pues obvio estaban cansados. Creo que algo habla en este libro a cargo de los hermanos Cleofas, Saturnino, los hermanos Cedillo. Bueno, esa historia me parece muy interesante y la vamos a tocar en específico en un capítulo. Perfecto. Nos vamos a pasar platicando de esa historia porque está larguísimo, es muy interesante. Los Capablanca de aquel entonces, los túneles que también conectaban. Los túneles, es otro tema que no sé por qué, si existe el interés de volver esto pueblo mágico, no sé por qué desde el principio no se empezó por ahí. Que por ejemplo tenemos un túnel mucho más chingón y más grande que el de Real de 14 y que era usado específicamente para abastecer de armas y de víveres a los revolucionarios. Por ahí miré un video, luego los videos que salen en TikTok con las tecnologías de ahora, miré uno donde tenían unos túneles en una parte, no me acuerdo qué, lo voy a investigar, pero que decían que algo se ocultaba ahí, algo ya en el tema entrando en lo oscuro, pues decían que algo había ahí, que pues por eso que nunca se habían explorado durante todo este tiempo. Y pues, quién sabe. No, yo no creo eso, porque simplemente en el momento en el que termina la revolución, ese tipo de cosas fueron como que tapadas para que la gente no volviera a hacer uso de ellos. Porque, o sea, imagínate la estructura... O los ladrones que había en aquel entonces. Pues todo eso de los saqueos y todo eso, o sea, la revolución está hecha de eso, de saqueadores que era robar al rico para seguir abasteciendo nuestra guerra, ¿no? De ahí la historia de Robin Hood, de robar al rico y entregar a los pobres. Sí, pues era por eso que el Pancho Villa y, o sea, por eso la gente lo seguía, ¿no? Porque pues eso era como que lo que la gente quería ver, que esta gente que estaba siendo abusiva, como que perdiera ese poder y que pasara a manos de alguien que realmente estaba trabajando en la tierra, que era el lema de Emiliano Zapata, ¿no? La tierra es del que la trabaja. Y no pienso que no puede estar más en lo correcto. Y también para nosotros los indígenas fue un gran paso cuando Benito Juárez, que siendo un indígena fue presidente de México, ahí también los indígenas aplaudieron porque estaba alguien que los representara en un alto mando que nunca se había visto. Que actualmente, por ejemplo, podemos decir que AMLO pues tiene descendencia. Tiene la descendencia y tiene la aprobación de las tribus indígenas, pero en cuanto a prácticas, en cuanto a... Por ejemplo, a la lengua, en cuanto a la forma en la que fue educado, pues se nota, ¿no? La occidentalización mucho. Exacto. Que es a lo que volvemos. Cuando uno habla de indígenas, se espera verlos aún con los trajes típicos y ese tipo de cosas. Totalmente erróneo, porque pues en el tiempo en el que vivimos, la tecnología, el occidente nos ha absorbido y ya es... de que estamos todos inmersos en esta vida y en el consumismo, en la economía que tenemos, entonces pues nos es imposible, ¿no? Como que salir del sistema, que también es otro tema que voy a tocar adelante, cómo podemos vivir por fuera del sistema sin estar dependiendo para nada de ellos, que yo pienso que eso es a lo que el mundo está girando ahorita. Exacto. Ahora, en cuanto a los brujos, la descendencia... de los brujos locales, ¿hasta qué punto llega? ¿Dónde termina? ¿Dónde finaliza? ¿Actualmente sigue vigente? ¿Cómo está ese tema? Actualmente no sé si existan. Existen curanderos que existen, pero utilizando lo que son la curación con plantas, barridas, lo que es... botánica de medicina homeópata, más que nada. Exactamente. Realmente no conozco personas que se dediquen a, así como en aquel entonces que se conocía a los nahuales o a los brujos mayores o a los donajú, como te digo que se les nombra, pero ahora les son representados por lo que es un juez que lo pone lo que es toda la población y es el representante para lo que es los festejos de los santos, para lo que es tomar en cuenta para algunas decisiones que se debe de tomar como grupo. Él es el principal. Antes se contaba con un sello de juez y se respetaba. También ahí por la historia se cuenta que Ciudad del Maíz era un municipio aparte, mientras que la villa o el ejido San José era otro municipio aparte, cada uno con sus leyes, con su iglesia, con su cárcel, con sus leyes muy aparte, porque eran totalmente independientes uno del otro. A lo que yo tengo entendido, los primeros asentamientos fueron el pueblo y
el ejido de San José y la villa, ¿no? O sea, La como villa. asentamientos específicamente de indígenas. Ajá. Porque vivíamos este tema de que estaban separadas totalmente las culturas. O sea, Por el culturas- río. Ajá, ajá, estaban el río por el separaba río. la cultura indígena A los de españoles. los españoles y de los mestizos. Entonces, pues dentro de esto ya se empezaba a ver como que ese rechazo o como que ese tipo de gentrificación de que pues obviamente no puedes vivir aquí porque ya es más caro, entonces Exacto. te tienes que ir hacia allá, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, tú dices, actualmente pues sí, Se ¿no? sigue- Todos se sigue somos viendo, hermanos ¿no? y ya, pero pues en el momento fue todo lo contrario, ¿no? Exacto, sí, sí, en aquel entonces pues sí, yo digo que sí se sufrió mucho para lo que es el preservar más que nada esto porque fueron, ¿cómo se le llama esto? Cuando estás, dale, que dale, de que cámbiate o te cambias o te cambias. Había violaciones por parte de los españoles hacia los indígenas, tanto laborales como Asesinatos, también ¿no? Hasta llegar al asesinatos. punto de asesinato cuando ya no quieres de plano y me comentabas también que llegaban al punto del suicidio, ¿verdad? Sí, ellos de que, pues sí, de que te están hostigando una y otra vez, pues sí, ellos llegaron al punto del suicidio e incluso llegaron a tal grado donde la lengua ya no se hablaba en las calles, sino que se hablaba dentro de los hogares y Por miedo, ¿no? por miedo de que te dijeran. Y creo que eso pasa de generación en generación. Yo vengo saliendo de la primaria de Ejido San José, donde nos enseñan esta lengua. No sé, desconozco, ya tiene mucho tiempo que salí, pero desconozco que se habla actualmente. Salgo y vengo a lo que es la secundaria. En la secundaria nadie habla de esos temas y nos hacen investigar estos temas donde yo prefiero callar por lo mismo de que, digo, me van a señalar o me van a Sí, decir o esto. igual y si sabes mucho del tema también es como una burla, ¿no? De que, Ajá. pues, ¿por qué sabes? Pero Porque, pues al final de cuentas exacto. ya de más grande lo ves como algo Ajá, X, ¿no? o Como- algo que es importante rescatar y que más jóvenes deberían de tener esto presente en la actualidad. En la actualidad yo a mis sobrinos o ahí en mi familia trato también de inculcarles esto de que no pase de generación o de que se les eduque de otra manera a los jóvenes de hoy en día. De que se les va a apoyar y de que no se les va a estar rechazando a causa de lo que es su cultura o sus tradiciones. Bueno, pues vamos a regalar nosotros a la población de Ciudad Maíz unos cursos para los niños de primaria hasta cebeta que tienen que ver con plantas, con reproducción de cactáceas, de ornamentales y todo eso va a ser totalmente gratuito con el fin de empezar a fomentar el conocimiento que es necesario en los niños, ¿no? Y más que nada ahorita que estamos en curso de hacer un pueblo mágico, yo pienso que lo más importante es que la gente local sea consciente de la verdadera riqueza para poderla proteger de los saqueadores, o sea, de gente que va a venir de otros lados y que totalmente no le importa. Y por último, ¿cuál es la necesidad más grande que tú notas en tu comunidad? En mi comunidad, pues lo cultural dentro de todo, se le apoya al deporte, se le apoya a la política, se le apoya a otras áreas, mientras que en lo cultural solamente seguimos con lo mismo. Como los iceberg que decimos, solamente te apoyamos lo que es la punta, pero todo lo de abajo es más grande y debemos de indagar mucho más allá. Ahí invito a lo que son los encargados de cultura que se enfoquen un poquito más y que le echen más ganas, porque a veces sí falta mucho apoyo. Te digo, están las escuelas que son rezagadas o que solamente en algunos actos se les toma en cuenta lo que son a los Shui o a los indígenas, como para... Esto más que nada yo lo tomo como para que los Sí, usan más que mira, nada. Es como un eso uso. era también otra pregunta que quería hacer y la dejé de lado, pero ¿cómo ves tú las participaciones de los diablos en cuanto a los eventos? Mira, pues siento que siendo algo ancestral de generaciones y en generaciones, siento que se debería dejar tal cual porque no puedes cambiar lo que es algo que ya está establecido culturalmente a utilizarlo en algunos otros eventos porque se ve mal y pierde el sentido con Y el el cual respeto, inició. ¿no? Más que nada. Sentido y respeto, porque escuchaba comentarios de cómo los presentaron en un lugar, en otro y en otro. Y está bien irlos a presentar para conocer nuestra historia, nuestra cultura fuera de aquí, pero utilizarlo para otros eventos dentro del municipio sí se me hace como falta de respeto o como dónde quedó todo por lo Fuera que de se lugar, viene, más que nada, ¿no? todo lo que se viene luchando de generación cultural de años anteriores para que en un momento u otro empiece a hacer nada. Sí, se conviertan más que nada como en un... Circo.
Parecido, ándale. pues. Sí, sí, sí. Algo así, ¿no? Porque pues al final de cuentas, como te preguntaba, ¿cuál es el objetivo de las danzas y todo eso? Y pues nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, las danzas que se hacen aquí el Día del Músico, todo eso, o sea, son totalmente rituales, ¿no? Son rituales Estamos ancestrales. pidiéndole a la naturaleza que nos dé lluvia para poder cultivar nuestros alimentos. Entonces, pues ese es el contexto en el que yo lo miro y en el que yo pensaría que se tiene que ver, ¿no? Más hacia, si se le va a dar la importancia como entretenimiento. cultural, pues tampoco es necesario, ¿no? Estarlos moviendo a donde quiera y traerlos Títeres. como títeres, porque al final de cuentas tampoco pienso que se les esté beneficiando lo suficiente como para estarlos usando de esa manera. Sí, si se quisiera utilizar, apoyar a lo que es la cultura Xiuhua o a lo que son los indígenas, pues es mejor acercarse, bajar proyectos y darle curso a los niños, que son los que absorben más como esponjita para tener lo que son todos estos recursos y conocimientos de nuestra lengua, nuestra cultura, a los maestros que están en las primarias estas indígenas, apoyarlos. Creo que por ahí había un curso pendiente que iba a ser totalmente gratis, pero ojalá y se le pueda apoyar con algo monetario para esta persona, porque no se ha llevado a cabo el curso, pero no sé si sea por falta de capital o por otras circunstancias. ¿En qué consiste el curso? ¿De qué? Es de lengua, de aprender cómo se lee, cómo se escribe Pronunciación. y a lo mejor algo de cultura. Estos son los profesores que están en la escuela primaria bilingüe Ponciano Arriaga en el Ejido San José, y por ahí si se les puede dar el apoyo, pues estaremos más que agradecidos, y eso sería realmente el apoyo que se necesita y no traer a La gente de fuera, ¿no? Porque, Ajá. por ejemplo, también aquí hay mucho especialista en diversas áreas y yo pienso que entre nosotros mismos, entre el mismo pueblo, se puede Compartir. hacer lo que sea necesario. O sea, no es necesario ir a traer gente que por muy especialista, por muy chingona de otros lados, cuando aquí perfectamente hay gente estudiada y que pueden hacer lo que sea. Solamente es cuestión de buscar quien tenga la disposición de trabajar de una manera correcta, ¿no? Honesta. Y no estar, pues, robando dinero. Exactamente. Y pues me da mucho gusto haber empezado este proyecto y enseguida quien guste ser parte del proyecto, quien guste aportar algo, son bienvenidos y vamos a seguir con esto hasta llegar a lo que se busca, ¿no? Que es realzar lo que realmente vale de aquí y que no estén preguntando por qué es pueblo mágico cuando realmente tiene mucho más de lo que son conscientes. Más allá de lo que se ve. Y pues más que nada un agradecimiento para la gente que nos apoya y para la gente que está al pendiente de lo que hacemos y estamos en contacto y seguimos trabajando para hacer más contenido acerca de este pueblo y esperamos que les guste y nos sigan apoyando. Estamos aquí en Ciudad del Maíz y el turismo es bienvenido, esperamos que todo siga como hasta ahorita está planeado. Un gusto. Saludos. A huevo.